noches, muchas gracias por estar aquí. Para DAC realmente es un orgullo poder presentar este libro dedicado a Raimundo Gleiser y por supuesto contar con la presencia de Juana Zapidi, quien fue compañera de Raimundo, como muchos saben, y además su gran colaboradora, y hoy realmente es quien mantiene viva la llama de Raimundo y también preserva de manera muy importante y valiosa para nosotros todo ese patrimonio, ¿no?, que él legó. Así que para nosotros es sumamente importante que además este libro haya podido, digamos, cobrar vida, gracias también a la colaboración de Cynthia Sabat, con quien Juana trabajó durante muchos meses. Ya ellas mismas van a contar cómo fue la elaboración de este trabajo. Y esta noche invitamos a Mariano Messmann, que es historiador del cine argentino y latinoamericano, y historiador de cine, quien realmente para nosotros también es un placer, y muchas gracias, Mariano, por aceptar estar aquí, porque realmente vamos a poder iluminarnos sobre algunos aspectos completamente desconocidos para muchos, por lo menos para mí, de la vida y de la obra de Raimundo Gleiser. Así que bueno, sin más, les voy a pasar la palabra a Cynthia. Okay. Cynthia, que va a presentar un poquito el libro, y después Juana, y después en tal caso Mariano. ¿Puede ser así? Sí, claro. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, les cuento brevemente. Este libro, Compañero Raimundo, lo escribimos junto a Juana durante 5 años de trabajo. La idea de este trabajo surgió cuando Juana vino desde Nueva York, donde vive, a dar su testimonio por primera vez en el juicio por el Vesubio, el último destino conocido de Raimundo Gleiser. Esto fue en el año 2010. Juana llegó, nos conocimos personalmente y yo la acompañé a dar su testimonio. Fue un momento de mucha emoción, fue un momento simbólicamente muy importante porque Juana era convocada 35 años después de lo sucedido por primera vez a dar ese testimonio. Allí fuimos acompañadas, y Juana especialmente, y Raimundo, por todas las asociaciones de documentalistas, la familia de Raimundo. Bueno, fue un momento importante. A partir de ahí, Juana me comentó su idea, que tenía hace mucho, de escribir un libro con su testimonio acerca de la vida y la realización de films al lado de Raimundo, y me propuso armar un proyecto para escribirlo. Dudé un poco al principio porque era una empresa muy importante que había que encarar, pero bueno, me decidí a que sí, que valía la pena todo el trabajo y el esfuerzo que se venían por delante. Para ello el Instituto de Cine nos ayudó con un pasaje, y bueno, eso fue el puntapié para empezar a concretar la idea. Yo me mudé a Nueva York y trabajé 3 meses junto a Juana. Convivimos en su casa. Fue una tarea de estar todo el día juntas, yo entrevistándola, ella mostrándome las carpetas de Raimundo, las fotos inéditas, un material muy rico que me encontré allá. Y creo que a partir de esa convivencia y esa manera tan orgánica de encarar este proyecto fue que surgió de esta manera, ¿no? Como un libro de testimonio, pero a la vez un libro de investigación, que echa luz sobre aspectos de la obra de Raimundo Gleiser que no conocíamos, ¿no? A través de cartas, a través de guiones, a través de contratos de venta de películas. De repente surgió un Raimundo Gleiser que todavía no conocíamos, que es un hombre comprometido, un hombre que trabajaba muchísimo, que se hacía cargo de todas las etapas de sus películas, inclusive de la comunicación, del pressbook, de viajar a festivales o viajar a contactar a televisiones europeas para vender los derechos. Y una persona muy comprometida con su trabajo y con la idea política tan lúcida que tenía. Raimundo Gleiser creía en la revolución socialista, era un miembro del PRTERP, y fiel a sus convicciones realizó un cine que iba por ese camino, ¿no? Que iba por ese camino, y que desde su primer película, que es La Tierra Quema, del año 1963, una pequeña película de 12 minutos, ya su talento y su compromiso era indiscutible, ¿no? Pensemos que Raimundo hizo su primera película en el año 63 y su última película en el año 74.
O sea que en 10 años de vida, en una década, logró dejar una obra impresionante con 2 largometrajes, como es México, la Revolución Congelada de 1971 y Los Traidores, una obra importantísima a nivel no solo latinoamericano, sino mundial dentro del cine político, que es del año 72, 73, y una serie de cortometrajes que van desde el estilo periodístico de sus notas de Telenoche, hasta pasando por el documental etnográfico y terminando en un cine político que va desde los comunicados filmados que hizo, que fueron un hallazgo, hasta la culminación de su obra, que es Los Traidores, ¿no? Entonces, yo tuve una compañera de lujo para hacer este trabajo, que es Juana Sapire, que no solamente fue la compañera de vida de Raimundo, la mamá de su hijo Diego, sino que fue la sonidista de sus películas. Por lo tanto, tenía anécdotas, pero a granel, de cada uno de los rodajes, de cada una de las formas de trabajo. Entonces, lo que me parece interesante es haber rescatado en un libro que está disponible para las nuevas generaciones toda una forma de hacer cine, toda una cultura política y cinematográfica rescatada a partir de este trabajo. Eso es lo que más a mí me enorgullece de haber concretado este libro, que primero, como contó Carmen, fue editado por el Instituto de Cine en un formato de lujo, con un formato de páginas de papel ilustración con fotos a todo color, etcétera, junto a algo importantísimo que fue la obra completa restaurada de Raimundo, ¿no? Un trabajo enorme que hizo el Instituto en el año 2015 y que ahora la editorial Sudestada vuelve a editar el libro, pero a ponerlo a la venta en un formato, digamos, más adecuado a la venta y al público, ¿no? Que puede acceder en kioscos, en librerías y también por la web. Bueno, para mí es un lujo estar aquí sentado con Juana, con Carmen Guarini y con Mariano Messmann. Quiero decir que Mariano también es bastante responsable de este libro, porque los artículos de Mariano sobre el cine político latinoamericano, el cine de la base, Los Traidores, están en el germen de este libro. Yo los leí con muchísimo interés y me inspiraron muchísimo y fueron la semilla para después seguir estas investigaciones. Así que bueno, muchísimas gracias por estar y los dejo con Juana. Con él primero. Bueno, entonces, Mariano. ¿Con Mariano? Sí, Bueno. Hablas muy bien, hablas muy bien. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a compartir este momento. Yo voy a comentar algunas cosas del libro que me parece que es digamos, por lo que estamos aquí, y a partir de ahí algunas cuestiones en relación con el trabajo de Raimundo Gleiser, ¿no? Con la obra de Raimundo Gleiser, el cine de la base en general. A mí me parece que este libro difícil, eso me parece que Cintia de alguna manera lo dijo y Juana a lo mejor lo podrá contar mejor. Digo difícil porque es un libro muy completo y al mismo tiempo muy político y muy emotivo también. Si ustedes recorren las páginas del libro, en más de un momento da ganas de lagrimear, por no decir llorar, porque realmente uno por primera vez empieza a sentir, o tal vez ya hubo algunas cosas anteriores que después les voy a comentar, a sentir la vivencia de la experiencia de Juana y de Raimundo fundamentalmente, y más en general de los compañeros de ellos y de este cine comprometido de aquel momento. Y al mismo tiempo me parece que es un libro que se hacía esperar, es decir, que de alguna manera lo estábamos esperando, a lo mejor porque sabíamos que algo se estaba haciendo, porque tiene, me parece, dos elementos centrales y diferenciales respecto de lo que teníamos hasta ahora, que es, por un lado, el testimonio pleno de Juana, pleno entre comillas, después Juana dirá cuánto, pero digamos el testimonio muy completo de Juana, y por otro lado el archivo también de Raimundo de Nueva York, ¿no? Digamos
la cantidad de, ¿no? Las fotos, bueno, que son preciosas, pero digamos, las cartas, documentos, eso nos aporta un montón de cuestiones que, desde mi punto de vista, a pesar que hay libros previos, no se conocían. Es decir, para decirlo rápidamente, a mí me parece que de la recuperación democrática hasta acá, las cosas ocurrieron cada 15 años, hice el cálculo. Porque, digamos, me parece que hay un primer momento muy importante, que es el libro de Cinemateca Uruguaya, que es el homenaje a Raimundo, que después algo voy a decir. Eso fue en el año 85. Después hay un segundo momento que me parece muy importante, que es a fines de la década del 90, cuando empieza a hacerse otra, o se reaviva, me parece de alguna manera, en gran parte movido por Juana y los materiales, la recuperación de la figura y la obra de Raimundo, y aparece, digamos, como corolario de eso, dos elementos importantes, que me parece que son el libro de testimonios de Peña y de Ballina y la película Raimundo de Birna y Ernesto, que son de ahí de principios del 2000, 2000 y pico, claro. Y después, bueno, 15 años después, o sea, ahora en el 16, o 2003 creo, y en el 16 aparece este libro, digamos, ¿no? Me parece que son tres momentos dentro de la infinidad de actividades que había en torno a Raimundo, bueno, lo que hizo Fernando, lo que hicieron varios, digamos, seguramente también de los que están acá. Hoy le pasé a Juana un afiche que tenía guardado de una actividad que hicimos en el año 96 de homenaje a Raimundo en la facultad con el sindicato de prensa y ahí en ciencias sociales. Es decir, me parece que son periodos donde se iban recuperando cosas, pero acá aparece algo muy fuerte. Entonces, de este libro tan emotivo y al mismo tiempo tan completo, a mí hay algunas cuestiones que me parecen que me gustaría destacar, ¿no? Junto a esto que decía del rescate del testimonio y de los archivos. En lo que es mi revisión de la historia de la obra de Raimundo, cuestiones como, por ejemplo, la relación con Martínez Suárez y ciertas cuestiones de la relación con Humberto Ríos, que se conocían, para mí aquí están como nunca las había visto en ningún lugar. Es decir, hay ciertos detalles que me impactan, ahora voy a comentar alguno. Hay anécdotas que son preciosas, como por ejemplo el encuentro con Santucho y la historia del chocolate ahí en el coche, digamos, y anécdotas pequeñas, o toda la historia, no hay que decir nada, o toda la historia que aparece el productor de México la Revolución Congelada y de los traidores, que es Bill Sussman, con quienes, digamos, después también hubo una relación muy fuerte por toda la campaña de solidaridad posterior, pero que son claves también en el momento de la producción de los dos largometrajes tan importantes. Y ahí quería contar una anécdota, que hace unos años encontramos un material en Montreal de un encuentro del cine político mundial, donde había ido Solanas, que tenía mucho protagonismo en ese momento. Raimundo no estaba, fue en el año 74, pero Bill Sussman estuvo, y en la intervención suya sobre los traidores, es impresionante porque uno, por lo menos yo que no lo conocía a Raimundo, siente, digamos, que de alguna manera se está expresando la forma en que uno piensa que Raimundo podía hablar en ese tipo de eventos, digamos, de una forma fuertemente militante. Y tengo una anécdota más con esto que la suelo contar, que es muy linda, que es que el cineasta indio Mrinal Sen, que es el cineasta del cine político indio por excelencia, después de toda la historia de la renovación del cine indio de Satyajit Ray, cuenta que una vez en Berlín, en 1973, él fue al cine a ver una película y se encontró con un muchacho que estaba repartiendo unos folletos sobre la situación de la clase obrera en la Argentina, no sobre la película, sobre la situación de la clase obrera en la Argentina. Y Mrinal Sen dice, bueno, me asombraba que hubiese alguien en la entrada del cine repartiendo algo sobre la otra punta del mundo, en un lugar donde uno supone que por más compromiso que hay es un festival y podría tomar una cierta distancia. Y termina diciendo en su autobiografía, bueno, cuando después
vi la película Los Traidores y me di cuenta que ese muchacho era Raimundo Gleiser, ahí entendí por qué hacía esta actividad. Ese tipo de cuestiones me parece que caracterizan mucho la figura de Raimundo en muchos testimonios. Juana podrá contar después la experiencia cuando van a filmar para la televisión a Cuba, pero los testimonios que yo tengo, por ejemplo, de Mirita Lores y de gente que estuvo ahí, cuenta también, ¿no? Digamos, que los ve a ustedes y a Raimundo en particular, digamos, muy comprometido más allá de cualquier registro fílmico con una situación y con este proyecto. De alguna manera el libro para mí también refleja, que me parece importante, algo que a mí me parece que es una característica de Raimundo que lo distingue dentro del cine político argentino de esos años, que yo creo que Raimundo, y en cierta medida el Negro Ríos también, pero sobre todo Raimundo, es el más latinoamericanista de los cineastas políticos argentinos. Es decir, uno sabe que, bueno, que probablemente Solanas, por el impacto que tuvo la obra de Los Hornos, etcétera, puede haber tenido una mayor difusión internacional. Pero cuando uno revisa la trayectoria de Raimundo, es realmente impactante la idea latinoamericanista, porque, digamos, está la Tierra Quema del 64, está México, está los proyectos del 70-71 de Bolivia con San Ginés y de Chile con Litín, ¿sí? Es decir, hay una cantidad, está lo de Cuba, digamos, también a su manera, es decir, hay una cantidad de proyectos latinoamericanistas muy importantes. Y el libro, para mí, trae algo más que no conocíamos, que a mí personalmente me hizo cambiar un texto que había escrito hace 15, 20 años y ahora lo vamos a reeditar y lo tuve que cambiar, que es el lugar que tuvo Raimundo también en relación con el tercer mundo, ya no solo América Latina, sino también con Argelia. Hay una parte del libro que es además preciosa porque son las cartas que Raimundo le manda a Juana, cuando Diego además tenía 1 año, si no me equivoco. O sea que él está todo el tiempo apegado a Diego, pero en particular en ese momento que está en el viaje, donde le cuenta el proyecto que tenían con Giannoni, pero en realidad era un proyecto de Raimundo, para hacer una película sobre la historia de la Revolución Argelina, con el apoyo de la gente de Argelia, que después el proyecto no avanza. Las cartas son impresionantes porque, digamos, dentro de ese compromiso total, uno de los ejes, por lo menos de las 2 primeras cartas, es el tema de la situación de la mujer en Argelia. Es el tema de cómo él veía el sometimiento de la mujer frente al hombre dentro de esa comunidad, lo cual es muy interesante, ¿no? Digamos, porque en un momento de proyecto revolucionario esos temas quedan desplazados y sin embargo está ahí en un primer lugar. Y después, bueno, el proyecto que además Raimundo, como aparece siempre en sus cosas, era el proyecto de cine de la base, ¿no? Digamos, él, bueno, estaba ahí, pero él lo pensaba para todos. Incluso el proyecto llega a un punto de avance bastante alto, la idea de hacer la película sobre la historia de Argelia, porque incluso hablan de días concretos para ir, para viajar, en fin. Me parece que el libro entonces nos trae muchas cosas, no me quiero extender para escucharla a Juana, y que después podamos conversar, pero me parece que el libro, así como estas, trae muchas cosas que muestran, digamos, a un Raimundo Gleiser más completo de lo que por lo menos yo lo conocía, ¿no? Es decir, me parece que aparecen muchos ribetes. Y lo último que quisiera decir tiene que ver con esto a lo que me refería antes. Otra parte que me parece increíble del libro como novedad y que la recomiendo en particular es toda la discusión sobre la Tierra Quema cuando se presenta en Génova y se le corta un fragmento final a la exhibición y el debate que hay sobre la Tierra Quema en el año 65, donde también la película había ido al Festival de Viña del Mar y otros lugares. Todo el debate que hay sobre la película está anticipando muchos de los debates, desde mi punto de vista, que aparecen en el cine político a fines de los años 60, principios de los años 70. Una pregunta que le tiro a Juana, si después la quiere comentar, es que siempre me impactó de La Tierra Quema, que al final
bueno, el diálogo de la película con la terra trema de Visconti es evidente, pero lo que siempre me impactó es que esa imagen, que es la que se discute que está cortada en Génova, cuando el niño da vuelta el cuadro de Jesucristo, ¿sí? Esa imagen final, en realidad esa imagen está como dialogando, de mi punto de vista, con una imagen central muy importante de la película de Visconti, que es cuando desalojan a Tony y a la familia y pierden la casa que habían hipotecado y el niño está con un cuadro de Cristo. No sé, digamos, a lo mejor pudo haber sido o sea, un diálogo inconsciente en relación a esa escena, por más que es evidente. Pero más allá de esto, me parece muy interesante también todo lo que trae el libro de las discusiones que había traído esa película, que si uno lo piensa en la trayectoria de Raimundo, es de las primeras, digamos, no es México ni es Los Traidores, del impacto que había tenido ya esa película en ese momento. Bueno, esto es un poco lo que quería decir y después, bueno, tengo algunas otras cositas que podría comentar si después da y lo hacemos, pero no quiero extenderme más para darle el paso a Juan. Ahora no. Ok. Este libro, pero Diego Gleiser, no quiere. Sí, Diego Gleiser, nadie te quiere escuchar. Y cortale. Cortale. Para que le bajamos el volumen. No sé hacer estas cosas, cortarle todo. Apagarlo, cortarlo, qué sé yo. Bueno, les agradezco mucho haber venido. Me gusta mucho que hayan venido. Yo estoy un poquito cansada, pero les quiero decir que este libro, el que puede que se lo compre, tenemos muy poquitos porque la gente de Editorial Sudestada no pudo venir, pero el que puede que lo consiga, acá hay creo que 6 o 7 para los que quieran a un precio muy moderado. Bueno, entonces con Raimundo, ok, señor, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, 5, 6, ya está. Vendido. Estuvieron todos. Che, Diego, qué pesado. Escúchame. Entonces el asunto es así con Raimundo, toda la vida filmando, no es que un poquito filmamos, otro día nos unimos al PRT, otro día decidimos ir a las Malvinas, cómo fue él, no sé cómo, o sea, todo está volcado en este libro, toda nuestra vida, desde los 15 años hasta que se lo llevaron, que él tenía 34. Muchos no lo dejaron vivir, tenía 34 años, es muy poquito, yo tenía 32, entonces con mi hijito Diego, que tenía 4, me fui del país y él nunca apareció porque lo habrán tirado al agua, qué sé yo. Bueno, pero de todas maneras, contra viento y marea, yo conservé todo el material, con lo cual hemos hecho este libro y más. Entonces, quisieron hacer desaparecer a todos los hombres de la cultura, porque no es el único. Raimundo nunca era individualista para nada. Era siempre nosotros. El cine de la base, en todas las cartas que mencionás, hay proyectos, o sea, nuestra vida era, por ejemplo, en las cartas hay un poco de amor, como te extraño, vida mía, que no te veo, y el trabajo, decirle a los muchachos que hagan esto. Raimundo siempre tenía todo él sabía lo que quería hacer y qué tenía que hacer cada uno para conseguir las cosas gratis, por supuesto. Entonces, esa era la vida. El amor, el trabajo, la vida, el cine, todo junto, todo juntito, toda la vida. Y era muy importante, pero también era muy gratificante. Era sin ningún tipo de... O sea, por ejemplo, nosotros nunca fuimos peronistas, Dios nos perdone, y entonces con los peronistas de base, por ejemplo, con Cedrón, con el Jorge el Tigre Cedrón, que también lo mataron en una comisaría en París, vilmente matado, asesinado, nunca investigado. Ok. Colaborábamos. Teníamos 17, 18 años, toda la vida así. Ahí colaborábamos porque él era una persona de valía. Como dicen en Los Traidores, hay peronistas y peronistas. Entonces, con estos peronistas de base, ahí vamos, con Ortega Peña, bueno, eso. Y a mí me gusta muchísimo que el Inca haya logrado hacer en la gestión anterior, no en esta gestión, en la gestión anterior, o sea, empezó Lili Masure, que le dio
ciudadanía a nuestros films. Nosotros éramos tan parias que ni nos querían ver ni nombrar. Por muchos años evitaron nombrarlo a Raimundo, inclusive la familia ni nos miraba. Era, viste, ahora está como, hace muchos años ya está como blanqueado, ahora es un gran honor. Muy bien, yo sigo mi camino y voy a conservar todo, y ahora el Inca restauró toda la obra, más no puedo pedir, pero fue como que lo último que han hecho. Con la anterior gestión de Lucrecia Cardoso, se concretó, gracias, se concretó este proyecto, que fue el último que se concretó, porque en el homenaje a Birri, la obra de Birri está por terminarse, lo cual, no sé, encárgate, Krishna, qué sé yo. Ay, Dios mío. ¿Entendés? O sea, el año anterior, el año pasado que le festejamos a Raimundo el Día del Documentalista, yo creo que por primera vez se reunieron todas las agrupaciones de documentalistas. Y creo que Fernando Kretschmer, ese que está ahí, tuvo mucho que ver. Y yo me sentí tan, es decir, no es yo, es nosotros, es Raimundo y yo. Nos sentimos tan gratificados ver esa sala de 600 personas llena de gente y otras 400 afuera que no pudieron entrar. Por más que yo me peleara con el acomodador y le dijera, gordo, deja entrar a la gente, el gordo no quería. Pero fue hermoso, cosa que yo esperaba con Birri, pero como no se terminó, vamos a ver qué hace ahora el cine argentino, que está de crisis, me dicen, total. Yo apoyo con todo, los que necesiten, acá está el libro, acá está la obra, y más no les puedo decir. La relación, ¿qué me preguntaste? Bueno, la relación con José Martínez Suárez era como de maestro-alumno, porque José era más mayor, era un poquito mayor que nosotros. Entonces, cuando nosotros no sabíamos algo, que si yo lo llamábamos a José Martínez Suárez, él sabía todo. Una maravilla de hombre. Con el Negro Ríos como hermanos, porque el Negro Ríos sí era profesor de Raimundo. Y cuando fuimos a filmar México, Negro Ríos con su mujer Pila viajaron a México, siendo que es el profesor del alumno, a hacerle cámara a su alumno. Esa era la idea del cine de la base, nosotros unidos y ahí vamos. Que el equipo eran 4, ¿no es cierto? También estaba Paul Leduc, no sé si lo conocen de nombre. Bueno, Paul Leduc nos hizo un poquito de acompañamiento porque tampoco queríamos los argentinos van a México, bueno, queríamos con un mexicano. Esa película estuvo prohibida durante 40 años en México. La vieron por primera vez en el Festival Ambulante, Gael García Bernal y el otro Diego Luna, tienen un festival ambulante, entonces Gael dijo por televisión, este festival es muy importante y lo más importante de todo es que vayan a ver México, la Revolución Congelada. Entonces las filas, cada función de un cine normal que tiene sus funciones, y yo yendo, es un festival ambulante, va por varias ciudades. Y yo fui a algunas y fue maravilloso ver por primera vez, los mexicanos veían México. Me preguntaban a mí, ¿usted qué opina de la situación actual? Yo decía, bueno, díganme ustedes. Y me decían, dice, ¿está igual o peor? Y bueno, así textual, ¿eh? Y fue muy linda la charla con la gente. Si alguno, bueno, eso tengo yo para decir, está todo en el libro. Si alguno tiene una pregunta. Bueno, la idea es que dialoguemos, ¿no? Que se dialogue un poco, que si tienen alguna curiosidad al respecto. No, un comentario que yo quería hacer justamente a propósito de esto que mencionaste recién, en relación a la negación durante mucho tiempo de la figura de Raimundo. Sin duda está asociado un poco a todo el proceso que se vivió en este país, ¿no? De silenciamiento, de no reconocimiento. Le costó bastante a la sociedad argentina aceptar la palabra terrorismo de Estado, la palabra desaparecido. Creo que un poco el proceso estuvo allí, ¿no? Porque yo me acuerdo, nosotras nos conocimos en los años 80 y ya, digamos, la idea era ir juntando y tratando de que el material de Raimundo alguien lo pudiera contener.
Y yo me acuerdo que creo que en un momento Marcelo Céspedes le propuso a Peña que hiciera una película sobre Raimundo, con todo el material de archivo que tenía, pero bueno, eran como, Primera vez que oigo esto en mi sí, vida. eran como ideas, ¿viste? No cosas Sí, que, ideas. este, Sentí que pasar por acá la idea. no, por supuesto. Peña Pero digo, tenía nunca escuché también, eso yo. Peña también tenía, creo que tenía materiales, en fin, como que la gente ¿Peña iba tenía materiales? y, Los que se queda sin devolver. bueno, No digo, se puede no hablar sé, acá, no ¿no? me parece. Que alguien me Tal aplaudirá. vez, No, no, lo digo esto porque es no, cierto. sino Algunos también devuelve y algunos se queda. tenía también materiales de Cedrón. Bueno, no sé, Otro. empezaron a hacer digamos, no quiero traer polémica, simplemente No, no es digo polémica, es la que verdad. tiene que ver con todo un periodo que había como empezar Sí. digamos, a tomar conciencia de ese pasado que no era tan lejano, ¿no? Entonces me parece que eso es interesante también, como poder decirlo, lo mismo que vos decís, la misma familia lo negaba, ¿no? Y esto Terriblemente. es una cosa dura de decir. Muy duro, por y eso nos muy tuvimos que volver, duro de vinimos y aceptar nos también. fuimos. Y bueno, Pero ¿qué que vas a digo que es hacer? parte del proceso que se ha vivido en la Argentina, ¿no? Este Sí, que tema de vivió la alguna memoria. gente que decía, pero ¿cómo? No sabés el miedo que había. No sabés el miedo que había, me dicen a mí, ¿no? Un familiar que no quiero decir exactamente quién, pero muy cercano a Raimundo. ¿Cómo? Yo no sé el miedo que había. Con el miedo se trabaja, se vive, se come, se hace la tuya. O sea, ¿qué quiere decir eso? Yo no sé el miedo que había. Esa era la excusa. No sabés el miedo que había. No sé, entonces era como cuando yo era chiquita, que tenía, no sé, 5 años, no sé qué edad, Cintia debe saber, y en las familias de clase media no se hablaba contra el peronismo, se hablaba en voz baja. De eso no hay que hablar. ¿Vos nunca te acordás? En tu casa nunca dijeron, chicos, hablen más. Si hablabas contra el peronismo cuando estaba Perón. Supongo que ahora ya no, porque el que habla contra este loco que tienen ustedes de presidente, ya pasamos a otra esfera. Y en Estados Unidos ni les cuento. Estamos en una situación muy peligrosa mundialmente. Estamos en manos de los locos, dijo Raimundo hace mucho tiempo. Entonces ahora estamos en manos de 2 locos, tanto el que maneja acá como el Trump de Estados Unidos, que en cualquier momento, ¡bomba!, se terminó todo. Entonces, bueno, esa es la realidad. ¿Qué vas a hacer? Yo sigo... Bueno, nada. Diga, Perdón, diga, yo quería joven. decir una cosa con respecto a lo que estábamos hablando, que lo que es de destacar de este libro es que, por ejemplo, el libro de Carlos Ballina y Fernando Martín Peña, El cine quema, que es del año 2000, termina con la desaparición de Raimundo, o sea, contando más o menos qué sucedió, ¿no? Qué se sabe, etcétera. Y bueno, de alguna manera la satisfacción de este libro es poder ir más allá de eso, con un montón de años recorridos de la sociedad argentina y de los investigadores, ¿no? Que pudimos desentrañar algunas cosas, como por ejemplo una pregunta que yo me hacía, ¿qué pasó con los miembros del cine de la base? ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionaron ante la desaparición? ¿Qué hicieron? ¿A dónde se fueron? ¿Cómo llevaron la búsqueda de Raimundo? ¿Qué hicieron en ese exilio? ¿Cómo se ganaron la vida? ¿Cómo se conectaron entre sí? Todo esto es motivo de investigación en este libro. Por lo tanto, la desaparición de Raimundo no cierra el libro, sino que a 3/4 del libro comienza esa etapa tan dura, no solamente para Juana y Diego, sino también para Jorge Denti, para Nerio Barberis, para Humberto Ríos, para Gustavo McLennan, para todos los que estaban haciendo cine y que de repente tuvieron que cambiar radicalmente sus vidas, huir para salvarse, algunos a Perú, algunos a México, y cómo se reagruparon de alguna manera. Ciertos miembros en Perú hicieron Las Tres As son las Tres Armas, una película que es un documento impresionante, ¿no? Si uno lo ve hoy. Y también cómo de a poquito la memoria de Raimundo con la democracia y con todo lo que vino después comenzó a construirse, ¿no? Con esas proyecciones clandestinas o semiclandestinas que se daban de los traidores en baja calidad o de las películas. Sin ir más lejos, yo vi La Tierra Quema y Ocurrido en Hualfín en una proyección en un cineclub, ¿no? Y gracias a eso,
Me pareció tan maravillosa esta obra como para encarar una investigación. Entonces, bueno, este es un aspecto remarcable del libro, que los juicios, el juicio por el Vesubio 1 y 2, son los que cierran de alguna manera con las condenas este libro. ¿Está bien ahí? Ahí está. Bueno, primero un honor, Juana, y un gustazo poder verte, Cintia. Muchísimas gracias por hacer que también esté Juana acá. Y yo tenía dos preguntas muy distintas, ¿no? La primera era, yo soy de La Matanza, ¿no? Entonces, y trabajamos con un grupo de familiares de detenidos desaparecidos en La Matanza. Entonces, la primera pregunta tiene que ver en cómo se les ocurrió o cómo fue ese debate para ir a filmar a la fábrica Insud, ¿no? En el año 74. Si bien está claro que el PRT tenía una fuerte influencia en la fábrica, en Insud, en ese momento también habían otras fábricas en La Matanza donde el PRT también tenía, como la Mercedes-Benz, ¿no? Un fuerte ahínco. Entonces, la primera pregunta era esa, ¿cómo surgió o de ese debate de ir directamente a esa fábrica? Nosotros trabajamos con muchos familiares y a veces en ese trabajo nos hemos tomado el trabajo detenido de ver la película en cámara lenta y ver las caras, ¿no? A ver si en esas caras... No, pero más o menos, pero en esas caras viendo si encontramos rostros de compañeros o de familiares detenidos desaparecidos, porque en muchos familiares el tema de la huelga de Insud fue marcado, y si bien fue una huelga principalmente que la conducía el PRT, muchos sectores del peronismo combativo de la zona también participaban, y entonces a veces vamos ahí de a poco, difícil igual no saberlo, porque entre los bigotes se nos mezclan todos los rostros. Entonces, bueno, primera pregunta esa, ¿cómo surge la idea de ir específicamente a esa fábrica? Y dos, la segunda pregunta sería si ustedes pudieron llegar a desentrañar, ¿no? ¿Por dónde llega la caída de Raimundo? ¿No? ¿Cuál es, si se logró se logró poder indagar justamente eso, ¿no? Así que bueno, gracias. Fuimos a filmar a la fábrica Insud o sea, siempre teníamos nuestros proyectos. Fuimos a filmar a la fábrica esa de Insud porque ahí se demostraba clarísimo cómo el plomo te mataba. Me matan si no trabajo con plomo de balas, y si trabajo me envenenan con plomo el cuerpo, y todo eso nos pareció una historia muy interesante. La fuimos a filmar. La relación con el PRT no era tan cercana, como que ni ellos nos daban las ideas para filmar, ni nosotros nada. Bueno, a ellos no, porque éramos los únicos nosotros que filmábamos, ¿no es cierto? Pero no era tan rígida la cosa. Raimundo filmaba, investigaba y filmaba lo que le parecía del cine de la base, digamos, ¿no es cierto? El PRT estaría de acuerdo. A veces tuvimos unas... o sea, al final de la segunda pregunta, acordátela vos. El final de Los Traidores, también conversando sobre eso, porque se mata al sindicalista, se lo revienta contra la pared. Igual que a Rucci. Pero eso con Rucci nosotros nada. O sea, un día vino uno y dijo, lo reventaron a Rucci igual que en Los Traidores. Bueno, eso era muy urticante. Vos estás preguntando por qué, si tenemos alguna idea o alguna cosa. No sé, a mí me entregaron del servicio de, ¿qué es esto? De la Comisión Provincial por la Memoria. De la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Qué haría yo sin Cintia, ves? Una caja negra. ¿Cómo? De la DITBA, sí, de la DITBA. Una especie de caja negra, sí, que era como un féretro chiquito, me impresionó bastante, con la foto de Raimundo acá, todo hecho con la mejor de las intenciones, y adentro un reporte que yo guardé para leer en otro momento, un reporte de, así, ¿no? No dice nada de lo que le pasó a Raimundo. Lo que dice, y es súper interesante, es cómo ellos sabían absolutamente todo lo que hacíamos. El lenguaje en que está escrito, cómo explica la idea que tiene Raimundo Gleiser, del año 65, perdón, 75. O sea, antes de los militares, ya desde el 75 sabían todo. Exactamente.
Con las tres A, claro, sabían todo, o sea, sabían la ideología, lo que queríamos hacer, por dónde íbamos, todo eso. Pero lo que hicieron con Raimundo, y después tachado, deben ser nombres, con negro, un montón de cosas ennegrecidas, que no sabes nada. Pero informes sobre qué hicieron con Raimundo, ni una palabra nunca se supo. Se supo que lo levantaron saliendo de Zika, ¿no? Dicen. Eso es mito, no se sabe. No está comprobado. Bueno, yo la última vez que lo vi fue ese día. Donde me lo dejó a Dieguito, que venían de pasear, y me dijo, ya no me llames más a mi casa, que no voy más a mi casa. Estábamos separados, teníamos unos problemas de seguridad así. Entonces sí, fue para allá, para el lado de Zika, tenés razón. Y yo le dije, Raimundo, ¿a dónde vas? ¿Estás yendo para tu casa? Me estás diciendo, no me llames que no voy a casa, estás yendo para tu casa vos. Yo te conozco. Y se sonrió y me dijo, no, tengo que ir a retirar unos papeles. Fuiste. Eso era lo último que yo escuché, fuiste. Entonces no sé si pasó por Zika, a lo mejor pasó por Zika para buscar, porque vivíamos la vida normal, sin entender que que estaba Hitler con sus esbirros en la Argentina cavando campos de concentración y tirando gente al río. No se nos ocurría eso, no sabíamos que era tan feroz la cosa. Entonces, bueno, seguía haciendo, pasó por Zika a buscar, creo, una cuestión para ir al médico. La vida cotidiana que hace uno, ¿viste? Entonces yo no sé si fue, y además no creo que haya sido de Zika porque le reventaron la casa. Entonces, o de Zika se lo llevaron a la casa, y le reventaron la casa de una patada, reventaron todo buscando no sé qué, azúcar, sal, todo destrozaron, menos la obra. Las latas de 16, tan pesadas, dijeron, ¿qué es esto? Los burros, no asesinos, los burros ladrones, porque van a una casa, se afanan todo. El tocadiscos, los discos, un zapato. Era de película de terror entrar al departamento de Raimundo, ¿entendés? Con un zapato en la mitad del living, le robaste la ropa. No sé, era Greta, su hermana, y yo. Entre el llanto y la risa, porque le decía, bueno, para un poco, vamos a hacer un tecito. ¿Con qué se robaron hasta las cucharitas? Te tenés que reír. ¿Cómo te vas a robar hasta las cucharitas? Y se lo robaron a Raimundo, que fue lo único de valor que nos interesaba. Y esta historia no termina así porque evidentemente pasaron muchos, muchos años y nos sigue dando qué hacer Raimundo, y nos sigue dando, y viene la gente, y el Gomont, y ustedes, y el bachillerato Raimundo Gleiser, y ¿cómo se llama? La primaria también Raimundo Gleiser, el Centro Cultural Raimundo Gleiser, los chicos de Quilmes hacen mucho, y todas esas cosas. Es un orgullo, es lo mejor que, pienso yo, le puede pasar a un ser humano, que a 40 años de disque desaparición, aquí estamos, aquí está. Fernando, ¿querés? ¿Qué decís vos? Ahí te dan el micrófono. ¿Querés hacer una pregunta? Muy bien. No, bueno, simplemente comentar que, bueno, la idea de este año era repetir eso que hicimos el año pasado con Raimundo, pero bueno, como bien dijiste, está mucho más complicada la situación en relación a la finalización de ese material de Birri, que fue uno de los grandes maestros. Bueno, me gustó mucho la lectura que hizo Mariano del libro, me pasó lo mismo, cómo pasa esas cosas tan íntimas y que solo sabe Juana, a cuestiones políticas tan cruciales como la discusión con los argelinos. Todo eso es impresionante, es un libro riquísimo. El año pasado lo presentamos y yo lo iba en los ratos libres tratando de avanzar, pero bueno, cuando pude descansar recién ahí lo leí atentamente. Ahora lo estoy tratando de empezar a leer de nuevo en los ratos que quedan, pero bueno, reivindicar lo que dijo Juana, que no fue solo para eso, sino que ya veníamos trabajando entre todas las asociaciones de documentales en cierta unidad, y me parece que eso también es un camino que en un punto nos lo marcó Raimundo, ¿no? Porque si bien veniendo de una situación política de tanto sectarismo, digo sectarismo entre la misma izquierda, donde uno estaba con su partido y los otros eran un poco menos que el enemigo, que un poco también eso nos desarmó en un punto ante este enemigo, que es el mismo que está ahora en el gobierno, eso tengámoslo claro.
digo, son los hijos, los nietos, los bisnietos de los que hicieron desde la campaña del desierto, todas las matanzas que hubo en este país lo hicieron los parientes de esta gente. Esa es una situación peligrosa en la que estamos. Y creo que, bueno, esa unidad ellos nos las marcaron con, por ejemplo, lo que citó ella, el final de Los Traidores, no era línea del PRT eso, y tuvieron sus quilombos ahí, porque bueno, plantearon un final con la línea de otras organizaciones, más bien ligadas al peronismo. Lo mismo No. sucedió. Y sí, Y no. lo de eliminar burócratas no era línea propia del PRT en ese momento, era otra Bueno, línea. pero es una película de ficción, como yo digo, Exacto. así quedó ese Pero ahí mismo desgraciado estaba, y quedó. No es que hay ahí que había salir a matar había un burócratas. debate. Y después, cuando los compañeros se van a Perú, yo justo ahora estuve presentando Telemisiones y estuvo un compañero que colaboró con el sonido. Y me dice, yo lo conocí a Nerio, yo también estuve con Nerio en la escuela de cine, con Jorge Dent y toda gente muy, muy, muy buena onda. Con, bueno, Gustavo también intentó volver a vivir acá y se volvió a ir allá, bueno. Y bueno, ahí utilizan toda la denuncia de la dictadura, utilizan la carta de Rodolfo Walsh, ¿no? Que era claramente un montonero, ¿no? Entonces, Claro. eso mismo, digamos, en el mismo grupo de cine había hasta incluso esos pequeños datos, digamos, de superar los divisionismos inútiles, ¿no? Y en ese sentido, creo que actualmente, siendo mucho menos heroica la situación como fue la de ustedes, intentando por lo menos tratar de llevar adelante algunas cuestiones conjuntas, y bueno, y en ese sentido Raimundo fue una bandera, Birri también fue una bandera, y vamos a seguir con eso. Y bueno, agradecerte, Juana, que cuando le contamos lo de Birri dijo, tengo que viajar, y al otro día había sacado el Qué pasaje. barbaridad. Así que bueno, Y bueno, te agradecemos que te tomes todo ese al esfuerzo. contrario. Entendemos lo duro que fue para vos salir de este país, en la situación horrible en la que saliste, con todo este terror que vos decías que había, y que bueno, lejos de paralizarte, hace que reivindiques todavía, Claro. cuides la obra y que bueno, la difundes y que hagas estos esfuerzos, incluso hasta físicos, de venir acá y hacer 1000 presentaciones. Así que Última bueno, vez. te agradecemos. Sí, pero La otra vez vengo el verano y que me llena la las- playa. fíjate, vamos, sí. vamos a intentar de no hacerlo Por en favor. mayo el año que viene. Pero No. bueno, siempre. Pero, por ejemplo, en mayo que viene, Día del Documentalista, ¿sabes a quién habría que terminarlo de Birri y terminarlo del Chango Vallejo? Esa es la Entonces el entrada año que del- viene le hacen al Chango Vallejo. Ese se suponía que era el tercer libro de la colección. Claro. Si no lo hace el Inca, lo haremos nosotros, Y porque bueno, vamos a seguir con primero esa Birri y línea después Vallejo. de reivindicar a aquellos que son, digamos, los que marcaron el camino del documental, que hoy es la mitad del cine argentino. También tengamos en cuenta eso. Se hacen 80 documentales por año y bueno, y ustedes marcaron el camino, así que bueno, es todo agradecimiento para vos, para Cintia, para Mariano, que hizo una lectura tan inteligente, y bueno, ni hablar para Carmen, que puso este lugar tan lindo y Lindo, organizó lindo. todo esto. Así que muchas gracias a todos ustedes por esto. Sí, agradecimiento a DAC. Nadie le agradeció. Sí, diga, Juan. Sí, preguntas. Vi la película Los Traidores y la vi con subtítulos. ¿El trabajo que ha hecho el Inca ya es una cosa bien hecha o es es el único material que había? No entiendo la pregunta. ¿Yo puedo contestar? Como No, que era sé. un VHS que lo habían rescatado y lo habían publicado. Eso No, es lo que había ahora visto. está todo restaurado como se pudo. Vos fíjate que yo mantuve la obra 40 años, lo que pude, el 16. Y algunas películas no tenían negativo. Se sacó del 16. Cine color, hizo lo mejor que pude. Yo me senté con el colorista a arreglar lo que se pueda de las películas y quedaron muy bien. Y están todas subtituladas al inglés, eso. No, pero Es con así. respecto a lo que él pregunta, es los subtítulos que están pegados, los originales, es la copia que se rescató. O sea, no vas a ver una copia que no tenga los subtítulos Bueno, ya y pegados. que- Entonces se restauró con los subtítulos. Está muy bien el trabajo. Se ve muy bien, sí. Está muy bien el trabajo, sí, los subtítulos son... es subtitular a los yanquis cuando hablan con la embajada. Claro. Pero ya El que sabe inglés lo entiende. todavía no está hecho eso. No, en el DCP está hecho. En el DCP Bueno, está yo hecho. no puedo más que decirlo y pedirlo 10 veces, 20 veces. Si no lo hicieron,
No es cosa mía, me estás poniendo loca, porque son tres palabras. No, escúchame, es importante. Viene una mujer y dice, señor embajador, los delegados de Techint lo están esperando. No es cualquier cosa. Entonces, si yo le digo y le repito y lo traduzco 1 y 1000 veces, y si no está, ¿qué te puedo decir? Es interesante lo que dice. Porque dice, los delegados de Techint vienen a arreglar Mr. Ambassador. O sea, igual se entiende, digamos. Pero, y después, bueno, nada, no me pongas loca. Y después señala, acá están los subversivos en Córdoba, en Tucumán, va señalando en un mapa. Eso, el que lo entienda, lo entiende. Pero tendría que estar subtitulado, porque están hablando en inglés, subtitulado al español. Pero así es lo que hay. Se recuperó una copia que era para Estados Unidos, entonces esa parte obviamente no. Claro. Son muy pocas palabras, es eso lo que te digo, pero importantes. La segunda no sé si es un error de la memoria mía, pero me parece hace 4 o 5 años que vi la película Adiós sui generis y él está como camarógrafo, ¿puede Ajá, ser? porque Y- así nos ayudábamos, porque el bebé Camín lo llamó y él fue a ayudar con la cámara. Y Torre Nilsson está ahí, también hay una foto, está en el libro, creo. Está en el libro, Torre Nilsson y Raimundo mirando y el bebé dirigiendo y Adiós sui generis. Yo creo que había 2 cámaras, o 3, había era como 4. claro, era No, una esos eran cosa, los de wow. Raimundo. Incluso en SICA hasta no hace mucho figuraba como asistente de dirección. Porque él Claro, trabajaba bueno. en la industria y ese era su... Y trabajaba también en la tele, ¿no? En Telenoche, Sí. se sostenían así, pero... No, al contrario. ¿Vos querés preguntar algo? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen a Juana. Sí, sí, sí. Gracias, querida. Espera, ahí te llega. Marta Minuchin, que se llama La Menezunda, Sí, la Menezunda. No, De Narcisa que Hirsch. es Narcisa que se... Ujú. no, La que marabunta. La marabunta, así que la Marabunta. cámara la hace Raimundo La Gleiser. Menezunda, No, no, sé. No, no, la marabunta. Menezunda es la del happening. La marabunta es una hormiga, ¿no? No, sí, Claro, es un viene la un marabunta. happening que Claro, hizo Narcisa Hirsch. En la Sí, inauguración sí, en, sí, el, sí, en bueno, el Coliseo Sí. de Antonioni. El Coliseo de ahí, de la Plaza De Lavalle. Bleu de Antonioni. ¿Y? Mi pregunta era, ¿cómo tenía Raimundo Gleiser relación con la gente del Titela, no? Mira, ¿sabés lo que pasa? En aquella época había un laboratorio, Laboratorios Alex. Lo que vos tenías que hacer, tenías que ir al laboratorio a hacerlo, a revelar el material, a qué sé yo, mientras tanto esperabas en el hall, te encontrabas con gente que buscaba trabajo, gente que daba trabajo, gente que hacía sus proyectos, gente que estaba editando, montones de cosas. Si Narcisa Hirsch quería hacer esa película, yo exactamente cómo no te puedo decir, pero todos como que nos conocíamos. Entonces le habrá dicho, ¿querés venir a filmar? Y le habrá pagado su jornada y él fue a filmar la Menezunda o como sea que se llame. Sí, yo te cuento una La anécdota que Menezunda, me llegó ¿no? de boca de Narcisa. Yo no es que, entonces vos sabés no es que más. Narcisa me lo dijo, sino otra persona. Narcisa le contó que Quique Juárez le recomendó a Raimundo. Raimundo hizo un trabajo como hacía muchos para comer, digamos, dio su servicio de camarógrafo. Narcisa quedó muy, muy contenta con el trabajo, después lo quiso volver a llamar y él ya estaba en sus proyectos, ya no volvió. Pero eso es lo que se sabe. Sí, colaborábamos, ¿viste? Porque Enrique Juárez también y así, ¿viste? Lo que uno necesitaba y el otro, qué sé yo. Ay, bueno. Buenas. Hola. Bueno, muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros y esta charla tan interesante. Yo no he tenido oportunidad de ver el libro ni de leerlo. Sin embargo, hay una, no sé si llamarlo anécdota, pero algo que a mí me interesa particularmente, que yo no sé si leí en el libro de Fernando Martín Peña o dónde fue en algún momento, que durante un momento Raimundo Gleiser tuvo una comunicación, tengo entendido que epistolar, con Manuel Escorza, el escritor peruano, con la idea de trabajar una adaptación, de hacer un guión para
llevar al cine la película, o sea, una película sobre la novela de Scorza, Redoble por Rancas. Redoble por Rancas, sí. ¿Qué es lo que saben de esa historia? ¿Eso está en el libro? ¿No está? Cintia. ¿Qué? No, no está en el ¿Sabes lo libro. que pasa? Perdón. No está en el libro. Lo que pasa es que Raimundo hacía proyectos todos los días. No había internet. No estábamos mirando la televisión. Raimundo estaba escribiendo cartas a Europa, a Latinoamérica, acá, allá. ¿Entendés? Que están en el libro. Eso habrá sido... Yo me acuerdo de Scorza, que lo conocimos no sé dónde, no me acuerdo. Y entonces posiblemente tengan ese proyecto. Yo me acuerdo de ese proyecto, pero no todos los proyectos se llevan a cabo, digamos. Pero Claro. Raimundo era una máquina de proyectos. Él no era que terminaba el día a las 6 de la tarde y se dedicaba a mirar la televisión. O sea, pero es algo que no, digamos, Que no se concretó, no se fue un concretó proyecto y como quedó... tantos otros, claro. Ok, sí. Con todo respeto. Claro, claro, no estábamos nosotros, ¿cómo te diría? Era muy interesante nuestra vida cuando éramos jóvenes. Bah, él siempre fue joven, 34. ¿Entendés? Él hacía cosas, no estábamos, ya no me quiero repetir, ya no estábamos mirando la tele ni mirando la Tinelli, estábamos, sobre todo Raimundo, escribiendo, porque además a mí me acostumbró muy mal Raimundo. Yo creo que un hombre tiene que saber hacer de todo. Y si tiene un problema, resolverlo. No, en serio. Y él escribía, por ejemplo, los, digamos, guiones de una película. Y él se ponía y él escribía. Cosas que verán en el libro, proyectos. Y después los realizaba. No era que quedaban en el tintero. Algunos, ¿viste? Entonces así era la cosa. Por ejemplo, él trabajaba en Telenoche. Se le ocurrió ir a filmar a las Islas Malvinas, que nunca había ido nadie. Con tesón consiguió que la reina de Inglaterra le mandara un permiso. Se colgó la cámara de blanco y negro, la cámara de color, la cámara de 16, con su rollo, con sus cosas. Yo le di mi sonido, mi grabador, y ahí fue este hombre orquesta a hacer esta nota, que fue la nota mejor del año. Y así era Raimundo y así era nuestra vida, no sé qué más decirles. ¿Quieren que pasemos el material que trajeron? Mejor, pero como cierre, no, ya está, porque eso era al principio. ¿Alguien tiene algo más que decir? ¿Vos? Decía, habla, ahí te lleva el micrófono. No sé si está en el libro, pero quisiera saber cómo hiciste para sacar todo el material de acá. Muy buena pregunta, En ese muy buena momento. pregunta. No saqué todo el material. Iba sacando y después Greta, la hermana, iba guardando. Y así de a poco, ¿entendés? Se fue llevando para Nueva York, que es, ¿viste? Y todavía tengo latas de 16 que no las puedo tirar. Alguna copia en 35 milímetros de México no, tampoco la puedo tirar. Entonces, con el mejor material de todas, porque hay copias y copias. Son como los peronistas. Hay copias y copias. Entonces, de la copia mejor sacamos esto. Si no hay negativo, ¿qué se puede hacer? El asunto es que ahí está a disposición de todos. ¿Sí? Quiero decir una cosita. Quiero recordar aquí que el testimonio de Diego Gleiser fue muy importante para este libro, porque Diego me comentó mucho sobre el exilio, sobre cómo percibía a su mamá, a su familia, a su papá, a partir de lo que iba viviendo, ¿no? De repente vivir en Nueva York, comenzar a hacer una vida con Bill Sassman, la familia Sassman, sosteniéndolos desde un lugar muy personal. Y también yendo a un jardín en inglés, ¿no? Como comenzando a aprender una nueva vida, su mamá también aprendiendo a eso, pero por otro lado viviendo en esa incertidumbre constante de no saber qué pasó con el papá y no saber qué contarle a los amigos, a los amiguitos nuevos, quién era su papá, porque no estaba. Bueno. Solamente quería decir esto, que fue interesante tener el testimonio de Diego de una manera muy, muy interesante para contar toda esa otra etapa, ¿no? Y aunque no está el testimonio en lugar de Álvaro, ¿no? ¿Cómo? ¿Hablar? Sí.
Contá lo de Álvaro. No se pudo hacer. Que como se nombraron a mucha gente, digamos, del grupo, todo, algunos y otros no, me parecía, qué sé yo, que también importante recordar el lugar que tuvo ahí en el grupo, Juana me dirás, de Álvaro Melián, ¿no? Que sobre todo, digamos, en el periodo de los comunicados y de los traidores, Álvaro murió el año pasado. Y a mí, por lo menos a mí, en mi relación con la trayectoria de Raimundo y con la investigación, Álvaro fue una figura muy importante con una singularidad, que Álvaro hizo silencio mucho tiempo. Creo que al final ustedes no hablaron, ¿no? Para el libro, Álvaro hizo silencio mucho tiempo, al principio también. O sea, nosotros lo conocimos con Peña en el año 92, 93, en un departamentito ahí cerca de la calle Santa Fe, de un ambiente donde él seguía estudiando marxismo, era un hombre muy digamos, muy sencillo y había tenido un rol muy importante. Y después él hizo un esfuerzo grande por rescatar parte de lo que él había dejado en su exilio en Italia, con su socio Tartani. Ellos habían dejado cosas personales de Álvaro y copia de Los Traidores, de Me Matan, si no me equivoco, de los comunicados. El primer comunicado que volvió acá, que si no me equivoco fue el que mostró Santucho en su momento, el hermano, ¿no?, de Santucho, Julio, el que hace el Festival de Derechos Humanos. En su festival, ese lo ubicamos ahí en el archivo del Movimiento Obrero y Democrático de Roma, que había fundado Sabatini, justamente porque Álvaro me mandó ahí a buscar esos materiales que al final no se pudieron traer. Por suerte, digamos, todo eso Juana lo conserva también. Y me parece que Álvaro, como que a pesar de su silencio, de que no hablaba mucho, yo al principio pensé que era producto de la derrota de los 70, digamos. Después me parece que en parte también era de que a él la desaparición de Raimundo le había pegado muy fuerte también. Álvaro me parece que fue otra figura importante en un tema que Juana nombró, que me parece que es clave de Los Traidores, que es esta cuestión del peronismo, ¿no? Que a mí es una de las cosas que más me impresiona de la película. Lo que vos sintetizaste recién, digamos, esta idea de poder, o hace un rato, esta idea de pensar en esa alianza con el peronismo de base, digamos, con los peronistas revolucionarios, etcétera, al mismo tiempo, digamos, que se caracterizaba claramente a Perón como, digamos, una figura detestable, por lo menos del punto de vista de Raimundo, de Álvaro, ni que hablar, y supongo que más gente del grupo, ¿no? Y cuando uno mira a Los Traidores, la configuración que ustedes hacen de la agrupación opositora al burócrata Barrera es muy interesante, porque tiene un protagonismo central de estos sectores peronistas de base, etcétera, junto con los sectores, digamos, vinculados a la izquierda marxista, ¿no? Y esas cosas, me parece que Álvaro tuvo un lugar importante en todo eso, y como murió el año pasado, un poco abandonado, quería Bueno, Álvaro recordarlo. estaba muy mal, el silencio de él no era por nada, sino porque así él era muy tranquilo, muy silencioso, y era porque le dolió la muerte de Raimundo terriblemente. ¿Por qué? Porque él con Raimundo sentado por horas y horas haciendo el guión de Los Traidores. Raimundo y Álvaro, los dos trabajaron a la par para hacer el guión de Los Traidores y también en la filmación. O sea, eran muy amigos. Eran hermanos, porque vos trabajás en el guión de una película de Los Traidores, o sea, 10 horas por día, no sé, ¿viste? Entonces Álvaro es igualmente importante que Raimundo en la producción de Los Traidores. ¿Ya? Bueno, muchas gracias a Quiero todos. decir algo, Sí. chicos. Compañero Raimundo Gleiser, presente. Compañero Raimundo Gleiser, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Es linda. Gracias, me levantabas, mamita. Sí, pero ahora con más ganas. Gracias por venir. Si se acercan...